señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. El operativo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en aguas del Caribe dejó 11 presuntos terroristas muertos. Según la Casa Blanca, ningún militar estadounidense resultó herido durante el ataque. El presidente Trump advirtió que esta acción es un mensaje directo a quienes intenten introducir drogas en territorio de ese país. Vamos a Washington con Roberto Macedonio, quien tiene más información. Roberto, buena noche. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Y el presidente Trump dice que es una primera advertencia del futuro que correrá cualquier organización criminal que pretenda introducir droga en Estados Unidos. Gracias a ese despliegue naval en el Mar Caribe se ha llevado a cabo este ataque del que dice el presidente a través de un mensaje en redes sociales, en Truth Social. Se trata de un ataque cinético, lo que significa que se ha utilizado fuerza convencional con disparo sobre la narcolancha, que por cierto pertenecía, según ha confirmado Trump, al Tren de Aragua, una organización narcoterrorista designada como tal por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que además coopera con el Cártel de los Soles. Por cierto, en ese mensaje en redes, Donald Trump también ha explicado que Nicolás Maduro está acusado, en este caso por la Casa Blanca, de cometer asesinatos en masa, también tráfico sexual, tráfico de drogas, actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos. No ha habido ningún herido de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante esta operación. Esta mañana temprano, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur. El Tren de Aragua es una organización designada como organización terrorista extranjera que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en todo Estados Unidos y el hemisferio occidental. El ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a los Estados Unidos. El ataque causó la muerte de 11 terroristas. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque. Que esto sirva de aviso a cualquiera que esté pensando en introducir drogas en los Estados Unidos de América. Cuidado. Gracias por su atención a este asunto. El secretario de Estado, Marco Rubio, se ha pronunciado sobre estos hechos justo antes de abordar en el avión que le lleva a México, país que visitará junto a Ecuador en el marco de una visita de Estado. Dice Marco Rubio que a nadie debería sorprender esta intervención, este ataque, puesto que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están desplegadas en el Mar Caribe precisamente con ese objetivo, el de acabar con el narcoterrorismo en esas aguas. Bueno, estos barcos estaban en la región y mientras que el presidente está en la Casa Blanca lo dejó muy claro, no va a permitir que los Estados Unidos sea inundado de cocaína y fentanilo y otras drogas que vienen de diferentes lugares, en este caso de Venezuela, lo cual es algo común. Por supuesto, muchos de esa droga termina en Europa, en Puerto Rico y luego en Estados Unidos. Así que nadie debería sorprenderse. Por eso es que estamos en una misión antidrogas y continuaremos operando. En cuanto a las operaciones, lo tenemos que remitir al Pentágono. Esta es una operación del Departamento de Defensa. Otro cubano-americano que se ha pronunciado al respecto es el congresista republicano Carlos Jiménez, quien ha asegurado en sus redes sociales que desde el Congreso de Estados Unidos puede confirmar que la narcolancha atacada pertenecía al Cártel de los Soles en esos mismos términos, y alabando la labor que está llevando a cabo la Fuerza Armada estadounidense, se ha pronunciado también la congresista María Elvira Salazar. Desde el Congreso de Estados Unidos puedo confirmar que hemos hundido un buque del Cartel de los Soles proveniente de Venezuela que transportaba drogas ilícitas. Esto va viento en popa. Seguimos. Bravo, secretario Marco Rubio y presidente Donald Trump. Tolerancia cero para terroristas, traficantes y pandilleros. Que esto sirva de lección a todos los matones del mundo. Sus días socavando a los Estados Unidos y llenando nuestras calles de drogas y crimen se acabaron. Recuerden que Nicolás Maduro, según ha podido comprobar la justicia estadounidense, es el cabecilla del Cártel de los Soles, que tiene un vínculo directo con el Tren de Aragua, según el Departamento del Tesoro. Por cierto, que la actual administración ha aumentado la recompensa por la captura de Maduro hasta la histórica cifra de $50 millones. Bueno,
Esto no sé qué pincelada le coloca. No hay respuesta, no es una embarcación grande, es una embarcación pequeña. Evidentemente iba, según la información que se tiene, cargada de droga. Habría 11 personas muertas. Esto, es decir, ¿dónde coloca lo que hemos estado viendo con esto que ha pasado ahora? Bueno, ya tenemos varias semanas durante el cual hemos visto el despliegue de Fuerzas Armadas, especialmente de la Armada estadounidense en el Caribe, y han dicho que su misión es de contrarrestar el flujo de drogas que vienen de estos carteles saliendo de Venezuela, por lo que dicen. Y esto es un ejemplo de exactamente eso, de usar esas Fuerzas Armadas con base en las órdenes ejecutivas que el presidente ha firmado para tumbar cualquier vehículo, cualquier nave, cualquier aeronave que esté saliendo de Venezuela hacia los Estados Unidos cargados de droga. El despliegue que tienen es enorme. No he visto en décadas tanta fuerza militar naval estadounidense en el Caribe bajo el mando del Comando Sur, y todos estos buques tienen sistemas de inteligencia, de reconocimiento y también sistemas armados para poder llevar a cabo este tipo de ataque si es necesario. Ahora, Steven, me decía una funcionaria de la Embajada de México en Estados Unidos con quien conversaba hace unos días atrás, me comentaba, Steven, que parecía inverosímil que realmente este despliegue, que tú lo has dicho, es de gran magnitud, no lo habíamos visto en muchísimo tiempo en aguas del Caribe, pudiese ser tan solo para presionar. Es que si no fuese para presionar, ¿qué tendríamos entonces que pensar? Bueno, yo creo que la misión que han dicho es la misión que hemos visto cumplida hoy, es decir, atacar a narcotraficantes en aguas internacionales que van rumbo a los Estados Unidos. Eso tal vez no explica qué misión tendrán las fuerzas expedicionarias de la Infantería Marina que están a bordo de los tres buques más grandes, uno de ellos, uno de los portaaviones pequeños que tiene helicópteros de ataque, que tiene Harriers, jets, caza, bombarderos Harrier, que podrían tener una misión distinta tal vez. Pero por lo que hemos visto hasta hoy, es exactamente lo que han anunciado. Tengo en pantalla las imágenes. Es una embarcación, es una lancha pequeña. Evidentemente no vemos tanto los detalles, pero se ve precisamente el momento en que la bombardean y se enciende evidentemente esta embarcación. Alcanza a verse en su interior paquetes en bolsas que pueden ser blancas y negras, como normalmente van empaquetados, digamos, estos bultos que contienen droga. Habrá que ver qué dice el régimen, ¿no? Ahora, esto, más allá de lo que al principio se especuló, Steven, de un desembarco, etcétera, etcétera, es un poco asfixiar también al régimen de Maduro, que está alimentado evidentemente por el dinero del narcotráfico, del cártel de los soles. Yo no sé si hay quien piense que esto es poca cosa, pero no lo es, porque es cortarle directamente el financiamiento al régimen. De alguna manera sí, pero también diría que el despliegue es una demostración de fuerza, no solamente para los narcotraficantes, sino para cualquier otro ente en esa región que esté pensando en cruzarse con los Estados Unidos. Hay muchos intereses políticos, diplomáticos,
además de narcotraficantes y organizaciones criminales que se mueven en estas aguas, y es una capacidad de reconocimiento e inteligencia que puede captar casi cualquier cosa que está ocurriendo. Y probablemente a mí me sorprendió, por cierto, que habían 11 tripulantes en un buque pequeño, porque eso es mucho más de lo normal, pero habría que ver cuál fue el sistema de armas que usaron. Puede ser que uno de los drones armados MQ-9 que llevan un misil Hellfire que podría seguir con su láser el movimiento del buque para destruirlo. Puede haber sido uno de los helicópteros armados que van a bordo de algunos de estos buques, el AH-1 Cobra, que también lleva misiles. Claro, es una lancha rápida, es de 4 motores, eso puede verse perfectamente. Cuando dices una advertencia, recordemos que estamos en aguas del Caribe. El Caribe, el CARICOM, en ocasiones particulares, por el petróleo que Venezuela le ha proporcionado en momentos determinados, ha apoyado muchísimo, digamos, a Nicolás Maduro. Es también una manera de advertir, aunque el CARICOM ha cambiado a partir de los problemas con Guyana, ha dado un leve giro, pero es también una advertencia a este nivel. Yo creo que es una advertencia a todos, no necesariamente al CARICOM en particular, pero los Estados, es muy difícil que alguien hoy vaya a criticar a lo que ocurrió, siendo, si los hechos son como se describieron, si fue de veras un buque, un barco cargado de drogas yendo desde Venezuela hacia los Estados Unidos en aguas internacionales. ¿Quién va a criticar eso? Tal vez puedan criticar que no lo abordaron con guardacostas y capturaron a esa gente, pero muy, muy bien advertidos quien sea que esté en estas aguas moviendo drogas hacia los Estados Unidos, que estas fuerzas los van a atacar. Bueno, pues creo que es la primera acción, por lo menos la primera que se comunica, allí lo tienen en pantalla, nuevamente el video que ha sido publicado en Truth Social, la cuenta del presidente Donald Trump. Es una lancha rápida, 4 motores. En su interior, estos bultos podemos presuponer que contenían cocaína y que fue bombardeada por estas naves de Estados Unidos que se encuentran en áreas del Caribe. Seguramente vamos a tener detalles en el transcurso de la tarde, así lo anunció el propio presidente Trump. Por los momentos sabemos que hay 11 terroristas, es lo que señala el propio presidente de los Estados Unidos, 11 personas que habrían fallecido en este ataque a esta lancha rápida que transportaba droga. ¿Sabes que alguien me comentaba, Steven? Ayer o antes de ayer conversaba con un entrevistado que me decía, bueno, yo lo que quizás no estoy de acuerdo es que dejen solo a Maduro o que lo encasillen solo en lo de narcotraficante o terrorista, porque se refería también a la violación de derechos humanos, a los crímenes de lesa humanidad, pero bueno, es que la denominación de terroristas es lo que permite a Estados Unidos tomar este tipo de acciones, ¿cierto? Precisamente, y además una de las cosas que la Casa Blanca ha usado en el lenguaje que ha usado en el último mes es de declarar que el señor Maduro no es parte del gobierno legítimo venezolano, sí, que es el capo de un cartel de drogas, y eso reduce el riesgo de que puedan ser atacados de hacer un asesinato de un líder extranjero. Bajo la ley estadounidense, bajo la orden ejecutiva 12333, hay una prohibición a que estadounidenses o alguien trabajando para los Estados Unidos participe en un asesinato político.
Y esto al declarar primero que es líder de una organización narcoterrorista y segundo que los Estados Unidos no lo reconoce como un líder legítimo gubernamental, le da esa capacidad. La región del Catatumbo, para que lo entiendan nuestros televidentes que no son ni colombianos ni venezolanos o que sí lo son pero no lo tienen claro, es una región que ha estado sacudida por la violencia. Incluso el primer semestre de este año, en el 2025, fue terrible para la población civil, una brutal arremetida del ELN en una guerra a muerte con disidentes de las FARC. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, seguramente porque aquí en el programa se los contamos, un confinamiento de más de 11.000 personas y el desplazamiento de otras 70.000. Esto fue a comienzos del año. Hubo 135 homicidios y 52 personas resultaron heridas en un lapso de tiempo muy corto. Recordamos que se reportaron además miembros que habían firmado el acuerdo con Juan Manuel Santos, también asesinados. La Defensoría del Pueblo ha entregado todos esos datos y recordar que en el Catatumbo ya van más de 40.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. Expresidente Iván Duque, usted como presidente, cuando estuvo en la región del Catatumbo, sufrió un atentado en contra de su vida. Estaba también el exministro de Defensa Molano y de milagro se salvaron, o gracias pues como al equipamiento que tenía el helicóptero. ¿Cómo explicar que ha crecido el ELN de esta manera y que han crecido esas organizaciones criminales con poder territorial de esta manera? Claudia, en el gobierno nuestro, entre 2018 y 2022, logramos una reducción importante del número de grupos armados ilegales en Colombia. Acuérdese que había grupos como los Pelusos y los Caparros que fueron prácticamente desmantelados por completo. Se ejerció un control territorial y una lucha contra el terrorismo en donde el terrorismo se ubicara. Pero importante también destacar que en el gobierno nuestro aumentamos los grupos manuales de erradicación, paramos el crecimiento exponencial de los cultivos, aumentamos también todas las confiscaciones de narcóticos en territorio nacional y también en el caso particular del Catatumbo hicimos muchísimas operaciones contra los grupos armados ilegales y se creó una fuerza de despliegue rápido muy importante al comienzo del gobierno. Muchas de esas cosas se han ido debilitando y se han debilitado porque los grupos manuales de erradicación prácticamente los acabaron. Hoy estamos a puertas de tener más de 300.000 hectáreas de coca en Colombia, ya más coca, menos paz. Hemos tenido una propuesta de paz total que lo único que busca es ser permisivo y condescendiente con el terrorismo e inclusive quien fraguó ese atentado en contra mía, que milagrosamente logramos preservar la vida en un helicóptero donde iba el ministro del Interior, el ministro de Defensa, estaba mi hermano, el gobernador del norte de Santander, el alcalde de Cúcuta, y gracias al equipo de seguridad y a la pericia de los pilotos logramos proteger nuestras vidas, pero obviamente gracias también a la voluntad divina, porque fue una situación muy intimidante. Pero resulta que quien fraguó y ejecutó ese atentado, que era alias John Mechas, y algunos de los miembros también de su estructura, pues fueron declarados gestores de paz por parte de Petro. Eso también debería mostrarle a la comunidad internacional de qué estamos hablando, cuando uno de los grupos que ha sido protegido en territorio venezolano por Maduro, pues ha estado haciendo ese tipo de actos criminales. Y quiero decirle otra cosa. Adicional a la declaratoria de Nicolás Maduro como cabeza del cartel de los soles, de tener una recompensa de $50 millones, y adicional a toda la capacidad operacional que tiene Estados Unidos hoy en día para luchar contra esa estructura, hay que recordarle al mundo que Nicolás Maduro ha violado de manera consecuente, permanente, con esa actividad criminal que él tiene, la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, emitida con ocasión a los ataques del 11 de septiembre, donde el mundo condena que un Estado le dé protección, salvaguarda, financiamiento a grupos terroristas. Y eso ha pasado también en los últimos 20 años, tristemente, en los regímenes de Chávez y Maduro. Si no hubiéramos tenido esos regímenes conniventes con el terrorismo, muy seguramente el ELN y las FARC se hubieran acabado hace muchísimo tiempo, Claudia. Claro, y no olvidar además también en la frontera sur con Ecuador, cuando el campamento de Raúl Reyes estaba ahí en territorio ecuatoriano y Correa no hacía
nada para detener ese creciente permanencia de las FARC en su territorio. Bueno, vamos a ver también cómo desde los ojos de los Estados Unidos, de la alta política de los Estados Unidos, están viendo esta decisión de Gustavo Petro de aliarse con el narcodictador, sobre todo de negar la existencia del cartel de los soles y hacer estas alianzas militares tan peligrosas con alguien considerado un jefe criminal. Vamos a recordar cómo nace la polémica entre Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y uno de los congresistas más reconocidos de descendencia latina, y muy cercano además al presidente Donald Trump, quien es Carlos Antonio Jiménez. En medio de esa creciente tensión por el despliegue militar, o frente a esa decisión de los Estados Unidos de desplegar en el Mar Caribe toda esta flota naval, el número 2 de la dictadura de Maduro, Diosdado Cabello, anunció ese plan de cooperación militar con el gobierno Petro. Estaban muy calladitos, pero lo anunció, se le salió y argumentaba que era para fortalecer la seguridad de la frontera colombo-venezolana y específicamente en el Catatumbo. Inmediatamente le responde el congresista Carlos Jiménez y le pide explicaciones al presidente Petro, ¿lo va a negar o no? Así se lo manda en un mensaje en la red social X. Claro, hay comunicación constante. Hemos pedido la reciprocidad del lado colombiano, cada quien atendiendo su frontera. Si Colombia atiende su frontera y nosotros atendemos nuestra frontera, ¿cuál va a ser el resultado? El éxito. No va a haber ningún tipo de delincuencia alrededor de la frontera y que nuestros pueblos hagan lo que históricamente han hecho, vivir en paz. Pasan de Colombia a Venezuela, pasan de Venezuela a Colombia, con tranquilidad. Estas cosas nosotros, además de informarlas yo ahora, se le informó al gobierno colombiano, para que ellos estén en cuenta y mostraron pues su agrado. Se hizo a través del ministro de la Defensa, que nosotros vamos a estar desplegados y se les dijo las operaciones que vamos a hacer. Representante republicano Carlos Jiménez. Señor Gustavo Petro, ¿lo que dice Diosdado es cierto o lo vas a desmentir? Si Petro coopera con Diosdado y el cartel de los soles, sería cómplice de una empresa narcotraficante transnacional y podría ser imputado por la justicia americana. Gustavo Petro y Nicolás Maduro reconfirmaron esa alianza el jueves pasado. Es cuando la dictadura anuncia el envío de 15.000 soldados en el lado venezolano y Colombia anuncia que en total tendrá 25.000 militares. Y Maduro pues agradecidísimo, lo hizo públicamente a la decisión del gobierno colombiano. Gustavo Petro, agosto 28 de 2025. Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra. Quiero, ante este majestuoso acto de graduación, agradecer al presidente de Colombia, nuestra hermana Colombia, con que compartimos una sola bandera, amarillo, azul y roja, el estandarte de los ejércitos libertadores, bandera mirandina que nació en Haití. Colombia, la que compartimos la misma espada, el mismo padre, Bolívar. Presidente Gustavo Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza toda la zona del Catatumbo colombiano. Así que la coordinación de la zona binacional número 1 avanza para bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos. Ante esta ratificación de ese acuerdo militar, que ha generado pues mucho cuestionamiento y polémica, el congresista republicano Carlos Jiménez, aquí en el programa La Noche, dijo que con el régimen de Maduro Colombia no va a combatir la mafia porque el régimen es parte de la mafia.
El régimen de Venezuela no va a combatir la mafia porque el régimen de Venezuela es parte de la mafia. Así que eso no tiene ningún sentido común. Que Nicolás Maduro es el jefe del Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles es la mafia. El Cartel de los Soles es una organización terrorista y también narcotraficante. Ahora que si ahora van a cooperar el presidente Petro con el presidente Maduro para traer la paz y lo que es y parar lo que es las actividades criminales en esa parte de Venezuela y Colombia, para mí me parece que eso no se le puede creer, porque está operando con alguien que es un narcotraficante, así que eso no tiene ningún sentido común. También recordemos que en la cuenta X del republicano Jiménez decía, cuando Petro negó la existencia del Cartel de los Soles, que Petro había firmado su propia sentencia. Y recordemos que le advirtió a Petro que de seguir así podría terminar imputado ante la justicia de los Estados Unidos. Gustavo Petro, presidente de Colombia. El Cartel de los Soles no existe. Es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Le propuse a Estados Unidos y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter. Representante republicano Carlos Jiménez. Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo. Expresidente Iván Duque, desde los Estados Unidos están viendo cómo se comportan los líderes de la región, quienes están aliándose con esta lucha contra los carteles y contra esa acción criminal que se extiende, porque es parte de la política de Nicolás Maduro y de su régimen, extenderla. Y quienes están aliándose precisamente con el que consideran narcoterrorista. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para Colombia de todo esto que está decidido defender Gustavo Petro? Hay varias cosas que son inminentes, Claudia. Yo creo que es inminente la desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. El hecho de haber acabado los grupos de erradicación manual, el hecho de haber disminuido la capacidad ofensiva, el hecho de tener las incautaciones como porcentaje de la producción potencial en el nivel más bajo de los últimos 30 años, el hecho de ver a muchos narcoterroristas declarados gestores de paz, todo eso va a llevar a una desertificación. Y si no fuera así, sería un milagro, una condescendencia prácticamente con el pueblo colombiano para no verse sancionado, pero no porque el gobierno colombiano haya hecho algo siquiera significativo en la lucha contra los narcoterroristas. Claramente Colombia hoy está en la puerta de la desertificación y hoy tenemos un gobierno que adicional a eso se está aliando con el Cartel de los Soles y se está aliando con el Cartel de los Soles no solamente negando su existencia. Es que negar la existencia del Cartel de los Soles es prácticamente desafiar la capacidad investigativa institucional de los Estados Unidos, que es un aliado histórico de Colombia, porque le está diciendo a Estados Unidos, usted se está inventando un cartel. Entonces, si hay esa osadía, pues claramente esa osadía está cimentada en un deseo de proteger la permanencia de ese régimen que es narcoterrorista. Segundo, es muy peligroso para Colombia también entrar en ese territorio cuando se van a empezar a develar muchas cosas de las alianzas históricas del Cartel de los Soles con el narcotráfico regional. Ahora estamos atentos a la declaración del hijo del Chapo Guzmán ante la justicia de los Estados Unidos. Y muy pronto también se estará escuchando por parte de alias Fito cuál era su relación con las FARC y cuál era su relación con el Cartel de los Soles. Entonces, nada raro, Claudia, que en la medida que estas investigaciones también avancen, puedan eventualmente producirse también actos de la justicia de los Estados Unidos contra quienes han sido determinadores del narcotráfico, auxiliadores o indiferentes, en el caso de la institucionalidad colombiana frente a este fenómeno hemisférico liderado por Nicolás Maduro. Entonces, las consecuencias pueden ser altas, costosas y, por supuesto, con consecuencias judiciales profundamente graves.
Y vamos a seguir perdiendo el apoyo de la cooperación económica. Recordemos que en el último periodo, en el último rango, perdimos ya 50 millones de dólares. De los 450 millones de dólares de la cooperación, pues eso se redujo considerablemente, ya no supera los 400 millones de dólares de la cooperación. Seguiremos perdiendo esa cooperación de los Estados Unidos y Petro sigue con este tipo de alianzas y comportamientos. Mientras se siga manteniendo esta alianza con el cartel de los soles, así sea de solidaridad política con Nicolás Maduro, mientras se siga prácticamente desmantelando la capacidad de erradicación, mientras se siga empoderando a quienes están en la producción de coca, llamándolos prácticamente débiles ciudadanos que protegen una hoja ancestral, pues estará Colombia expuesta a perder no solamente cooperación y ayuda, sino a que también nuestro país sea sancionado, porque lo que está por verse es si una eventual desertificación viene solamente con un llamado de atención, viene con sanciones arancelarias, viene con sanciones de visado, viene también con acciones judiciales contra quienes han de alguna manera contribuido a disminuir la lucha de nuestro país contra el narcotráfico. Entonces, todo eso está por verse, pero la evidencia sí muestra que en estos 3 años ha habido una actitud connivente y complaciente bajo el paraguas de la paz total con muchos de los criminales que han hecho parte de la red de apoyo, de operación, de suministro del cártel de los soles. Expresidente de Colombia, Iván Duque, agosto 25 de 2025. Siempre es un honor visitar el Estado de Israel y dialogar con un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano, el primer ministro Benjamín Netanyahu, con quien impulsamos una vigorosa agenda de inversión y comercio entre 2018 y 2022. Con el empresario Gabriel Gilinski y el equipo de la Fundación Innovación para el Desarrollo, conversamos sobre cómo fortalecer la agenda de innovación social entre emprendedores de Israel y Colombia. El presidente de Israel, Isaac Herzog, es un amigo incondicional de Colombia y una persona comprometida con estrechar los lazos entre nuestras naciones. Disfruté dialogar con él sobre los avances en materia de comercio, innovación y tecnología que logramos consolidar y sobre la importancia de construir caminos que permitan la formación de emprendedores e innovadores sociales jóvenes de Colombia en Israel, como lo estamos adelantando con la Fundación Innovación para el Desarrollo. Presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Les importa nada que haya un genocidio, que mueran por hambre personas, que bombardeen niños? Lo han hecho también en Colombia. Perdieron el corazón. Y expresidente, usted ha estado en una gira internacional, ahora se encuentra en la ciudad de Nueva York, estuvo en Israel y se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Desde el petrismo lo acusaron a usted de estar reuniéndose con un genocida. ¿Qué opina usted? Pues mire, primero desagreguemos bien eso. Colombia ha tenido una relación histórica con Israel. Benjamín Netanyahu ha sido la persona que ha ejercido la posición de primer ministro de Israel por más años en la historia de ese país. Ha trabajado con presidentes de Colombia que van desde el gobierno de Álvaro Uribe hasta nuestros días. Ha sido una persona que ha apoyado a Colombia en la lucha contra el terrorismo, ha fortalecido la cooperación en materia de inversión y comercio. Tuve la ocasión de firmar con él el Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel. Avanzamos en la cooperación de tecnología. Llevamos empresarios de Colombia a identificar oportunidades. Ha venido gran inversión de Israel a Colombia. Todo eso se construyó y aparte de eso tengo una relación con él de amistad personal que valoro, como también la tengo con el presidente Herzog. Entonces, cuando han venido las críticas, desagreguémoslas. Unos dijeron, es que Nicolás Maduro está solicitado por la Corte Penal Internacional y Netanyahu también. Bueno, hay unas cosas que sí vale la pena poner sobre la mesa. Es que Israel es un país que es una democracia con división de poderes. Y entonces la Corte Penal Internacional tiene una competencia subsidiaria cuando hay plenas facultades del Poder Judicial dentro de un país de ejercer sus funciones de control, supervisión y sanción. Entonces, a diferencia de Venezuela, donde lo que hay es un dictador que eliminó la justicia, por lo tanto, la Corte Penal Internacional puede tener un conocimiento de oficio.
Y adicionalmente Israel no hace parte de la competencia de la Corte. Pero además Israel siempre ha estado dispuesto en hacer una defensa institucional que es de Estado en la protección de sus ciudadanos contra las amenazas de terrorismo. Y hay que reconocer una cosa también, Claudia. Israel es un país que nació en guerra. Desde 1948 ha tenido que enfrentar múltiples guerras. Y en esas múltiples guerras siempre ha habido acusaciones contra muchos de los primeros ministros por excesos, por eventuales violaciones del derecho internacional humanitario, y todas se han enfrentado bajo políticas de Estado. Inclusive tuve el honor de hacer parte de una de las únicas veces en que Israel ha solicitado a una comisión internacional supervisar el comportamiento de los miembros de su fuerza pública. Entonces tengo una relación desde hace mucho tiempo y nunca dejaré de exponer públicamente mi admiración por un Estado que ha sido un aliado estratégico de Colombia. Eso no quiere decir que también mantenga una línea consecuente, coherente, en que Colombia debe contribuir a buscar la paz en esa región. Y ahí Colombia ha reconocido también el principio de los dos estados como un interés de política exterior de Colombia desde cuando Colombia apoyó los acuerdos de Oslo en el año de 1993-94. Desde ahí Colombia ha tenido esa línea. Y yo lo dije públicamente en Israel, ojalá venga un cese al fuego en Gaza, ojalá se construya una oportunidad de paz. Pero lo digo y lo reitero, la única posibilidad de construir la paz en Gaza empieza por la erradicación total de Hamás, porque Hamás no es el pueblo palestino. Hamás ha atentado contra el pueblo palestino, ha conspirado contra la construcción de la paz, y decir eso abiertamente es algo que es necesario y lo haré cuantas veces se requiera. Y permítame cerrar diciéndole también esto. Hoy en día, ojalá se pueda construir una solución para que la paz esté cimentada en la erradicación del terrorismo y la construcción de una institucionalidad que permita que la población civil de Gaza deje de seguir siendo utilizada por Hamás como escudos humanos. Esas son cosas que se han dejado de decir. Tuve la ocasión de visitar Nir Oz, el kibutz uno de los kibutz donde hubo esa masacre de octubre 7 del 2023. Eso no fue un ataque cualquiera, eso fue una invasión, donde con toda la barbarie posible asesinaron, acribillaron, quemaron, desmembraron e inclusive quemaron vivos a bebés. Eso le mostró a Israel que la lucha contra Hamás no es solamente una lucha operacional y estratégica. Desmontar a Hamás es un desafío existencial para el Estado de Israel, y yo estoy de acuerdo con que Israel enfrente esa amenaza, pero que la enfrente también con el apoyo de la comunidad internacional para la construcción de un cese al fuego y una paz que empiece por la liberación de los secuestrados, y porque la comunidad internacional también entienda que Hamás es la mayor amenaza a la paz en esa región. Sí, y la pregunta que muchos se hacen es, Gustavo Petro, tan preocupado por lo que pasa en Gaza, pero no dice nada frente a las aberraciones, las violaciones de los derechos humanos, las brutalidades en contra de sus propios ciudadanos que están desaparecidos, secuestrados, en mazmorras, bajo tortura. Frente a eso, ¿cuál es su reflexión? Es que en la vida la coherencia y la congruencia es muy importante. Él militó en grupos armados que tenían como justificación el asesinato de otras personas por su manera de pensar, por su forma de concebir la sociedad. Cuando uno ha tenido en su mente y en su corazón la justificación inmoral de quitarle la vida a otra persona por la forma en la que piensa, pues yo dudo que eso se vaya fácilmente del alma y de la conciencia, por más juramentos que se hagan, por más discursos que se hagan. Y también es claro que él no solamente en el caso particular de lo que ocurrió en Israel el 7 de octubre de 2023 nunca lo condenó, pero también recientemente con el asesinato de 13 soldados prácticamente hubo un silencio de días enteros, una falta de solidaridad y de atención. Y hay una clara indolencia muchas veces frente a los incidentes que se han presentado contra la fuerza pública en Colombia, donde en el último año tenemos récord de miembros de la fuerza pública asesinados en la lucha contra las amenazas a la seguridad de Colombia. Esa carencia de empatía, esa carencia de solidaridad,
y muchas veces el tratar de buscar justificaciones ideológicas a lo que hacen otros grupos criminales en el mundo, como ha sido el caso de Hamas, pues sencillamente muestra que hoy quien lidera el Estado colombiano no tiene ni la coherencia, ni la congruencia, ni muchas veces la capacidad empática de llamar las cosas por su nombre. Y eso hace que la ambivalencia para la fuerza pública sea algo que le reste en su entusiasmo moral necesario para enfrentar esas amenazas. Y ni hablar del silencio frente a la invasión rusa en Ucrania por parte del gobierno Petro. Acuérdese, Claudia, permítame decirle esto, acuérdese cuando Vladimir Putin invadió Ucrania, que yo lo condené como presidente de la República y que lo que dijo Petro fue que Ucrania ni que 8 cuartos. Ese es el tipo de persona que gobierna hoy a Colombia, que por muchas veces sus propios intereses no llama las cosas por su nombre y no condena las conductas de otros que han agredido a otros pueblos. Entonces, yo creo que estos son los debates que son muy importantes y que será muy importante también de cara a la elección presidencial del 2026. Colombia tiene que pasar rápidamente esta horrible noche y lo tiene que hacer buscando una gran alianza nacional de principios, de valores, de congruencia, de coherencia y sobre todo de nunca entregar las banderas de la legalidad al servicio de quienes amedrentan la seguridad hemisférica y la estabilidad regional, como tristemente ha sido esta connivencia con Nicolás Maduro. Columna de opinión de Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de Colombia y secretario ejecutivo de la Fundación Carlos Lleras Restrepo, agosto 30 de 2025. El todo por el todo. Al elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el Senado tendrá una de las mayores responsabilidades en su historia. Todo puede ocurrir, desde la modificación del calendario electoral hasta la vulneración de nuestro régimen democrático. De darse la elección de la doctora Valanta Medina, se le asegurará a Petro una holgada mayoría en la Corte. La recién elegida se sumaría a los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, ternados ambos por Petro y cuyas actuaciones ya han confirmado que su jefe no se equivocó al escogerlos. Recordemos además que la elección del doctor Polo se produjo con el apoyo total del gobierno después de una reunión con Petro en la que desdijo de su trayectoria como magistrado auxiliar de los doctores Guerrero y Linares y donde comprometió, muy a mi pesar, su independencia. Con la elección de la doctora Valanta podríamos estar frente a una clarísima mayoría de 6 contra 3 que le aseguraría a Petro el control de esta alta corte por los próximos 5 a 6 años. No, yo le agradezco muchísimo su tiempo, expresidente Iván Duque, porque yo conozco su agenda, pero haber tenido esta conversación así sin afán y tranquilamente no sabe cómo lo valoro, porque en este momento es momento de encender luces, sobre todo cuando gran parte de la sociedad colombiana tiene una profunda preocupación sobre el futuro de su democracia, quiénes son los aliados de Colombia y quiénes son los enemigos en este momento del gobierno de Colombia. La gente está perdida y al interior incluso de las mismas instituciones el miedo frente a que se apodere de la justicia en Colombia. ¿Cuál es su mensaje a quienes deben votar en el Congreso, ese Senado que tiene que tomar la decisión para el próximo magistrado de la Corte Constitucional, expresidente Iván Duque? Yo creo que lo más importante, Claudia, es que Colombia preserve sus instituciones. Y preservar sus instituciones significa tener una Corte Constitucional que sea independiente de la manipulación y del manoseo por parte del Poder Ejecutivo. Ya hoy hay un número muy importante de miembros de la Corte Constitucional que han mostrado en sus votaciones del último año una línea cada vez más cooptada por el Poder Ejecutivo. Es peligroso, porque el riesgo que hay sobre Colombia es que si Petro se queda con el control de la Corte Constitucional, pueda intentar utilizar mecanismos traídos del sombrero para flanquear la institucionalidad, pretender quedarse, pretender suspender elecciones, e inclusive buscar mecanismos intimidatorios al sector privado, a los medios o a la sociedad. Preservar la independencia de la Corte Constitucional es fundamental en este momento y yo creo que esa es la responsabilidad que tiene hoy el Senado de la República de Colombia. Votar pasado mañana por quien ellos con claridad sepan que no va a ser un magistrado de bolsillo de Gustavo Petro.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un operativo contra una embarcación cargada de drogas al sur del Caribe, procedente de Venezuela. Se trata del primer resultado divulgado por la Casa Blanca tras el despliegue militar de gran escala en la región. En la capital estadounidense, Roberto Macedonio tiene más información. ¿Qué tal, Idania? Junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y rodeado de periodistas en el despacho Oval, el presidente Trump confirmó que efectivamente una embarcación cargada con grandes cantidades de droga, ha dicho Trump, ha sido eliminada, hundida por parte de las fuerzas navales estadounidenses que se han desplegado en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela para combatir el narcotráfico, entre otros del Cártel de los Soles, aunque de momento desde la administración no se especifica si esa embarcación pertenecía o no al Cártel de los Soles, pero sí aseguran pertenecía a una de las organizaciones designadas como narcoterroristas, entre las que se encuentra el Cártel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro. Donald Trump lo dijo con entusiasmo y de motu propio. Él tomó la iniciativa de dar esa explicación sin ni siquiera ser preguntado por ello por parte de los periodistas, y lo dijo justo después de recibir el informe por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto. Recordemos ese momento. Cuando ustedes se vayan, cuando se retiren de esa rueda de prensa, van a ver que nosotros acabamos durante los últimos minutos, literalmente, disparamos hacia un barco que estaba cargando muchas drogas. Y van a ver eso y van a estar leyendo sobre eso. Acaba de suceder hace instantes. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo, y estas venían de Venezuela y venían fuertemente de Venezuela, así que lo sacamos y van a poder ver esto después de esta reunión. Unas declaraciones del presidente Trump que se producían hace tan solo 2 horas aproximadamente, y justo después de esa explicación por parte de Trump, de esa confirmación de haber hundido una embarcación perteneciente a esas organizaciones terroristas designadas así por parte de Washington, era el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien a través de su cuenta personal de Twitter daba más detalles al explicar que fue un golpe letal, por lo que se interpreta de ese mensaje del secretario de Estado que habría víctimas después de esa intervención por parte de las fuerzas navales de Estados Unidos. Rubio tiene 2 cuentas de Twitter, una como secretario de Estado y otra personal. Es en esta personal en la que dio los siguientes detalles. Vean. Como el presidente Trump acaba de anunciar, hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco de drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada. Otro cubano-americano que se ha pronunciado en este caso desde Washington es el congresista republicano Carlos Jiménez, quien ha asegurado que desde el Congreso puede confirmar, él sí, que esta embarcación pertenecería, según Carlos Jiménez, al Cártel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro. Desde el Congreso de Estados Unidos puedo confirmar que hemos hundido un buque del Cártel de los Soles, proveniente de Venezuela, que transportaba drogas ilícitas. Esto va viento en popa. Seguimos. Y atención, Idania, hay una información de última hora. Vean las siguientes imágenes porque hace minutos el presidente Donald Trump ha publicado el siguiente mensaje en su red social Truth Social. Un mensaje además acompañado de imágenes de radar que corresponderían a este ataque contra esa embarcación perteneciente, según Carlos Jiménez, al Cártel de los Soles. Dice Donald Trump, y leo textualmente: esta mañana, siguiendo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur. La TDA es una organización terrorista extranjera en referencia al Tren de Aragua que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental. Continúa este contundente mensaje del presidente Trump con lo siguiente: el ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque, dice Trump,
resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido en este ataque. Por favor, que sirva esto de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. Cuidado, gracias por su atención. Con estas palabras, Idania, concluye Trump este mensaje que acaba de postear dando más detalles sobre esta operación de precisión, la primera que acaba con una embarcación del Tren de Aragua, dice Donald Trump, narcoterroristas del Tren de Aragua, según ha confirmado el presidente de Estados Unidos hace minutos en su cuenta de Truth Social. Quisiera preguntarle primero qué significa el hecho de que un operativo de la Armada de los Estados Unidos ya no solamente intercepte e incaute droga, sino que termine disparando contra una narcolancha que llevaba 11 personas a bordo, dice el presidente Trump, terroristas, terminan eliminando este objetivo, la lancha se quema, se hunde y ya desaparece por completo. Bueno, parte de esta operativa no es nada nuevo. ¿A qué me refiero? Desde el año 1980, ya hace más de 45 años, cuando Ronald Reagan fue presidente, él declaró la guerra contra las drogas. Y desde entonces las fuerzas militares, o sea, navales, tenían el derecho de utilizar fuerza letal para detener barcos, los semisumersibles, etcétera, etcétera. Pero siempre había una póliza en práctica que era de no matar a nadie, right? Entonces, aquí sencillamente Donald Trump lo que ha cogido es esa regla o esa historia, lo que ha hecho es que le ha apretado la muñeca un poco o bastante, right? Y ya él ha dicho, pues básicamente, inmunidad, elimina el barco, no nos interesa confiscar la droga, no nos interesa procesar los presos que casi siempre son procesados en Tampa, lo que vamos a hacer es acabar con ellos en alta mar. Entonces, es una señal muy fuerte porque, ¿qué pasa? Esto tiene muchos efectos en diferentes niveles y aspectos. Número uno, los lancheros, que son los pobres que están buscando poner comida en su mesa, right? Que son los imbéciles, right? Que son los mequetrefes, como quien dice. Nadie se va a atrever ahora a montarse en un barco sabiendo que si salen bien, van a coronar y van a convertirse, no millonarios, pero van a poder tener una buena vida. No que si los cogen van a cumplir 10 años en una cárcel o 5 en una prisión. No. Que los van a aniquilar. Entonces, ¿quién va a querer montarse en un barco? La mercancía perdida obviamente causa una pérdida bastante grande entre las diferentes personas que son los dueños de la droga. Casi nunca es una persona, sino varios que combinan de diferentes fuentes. Dicen que el cartel de los soles, pero hay diferentes grupos y facciones. Entonces, van a haber peleas, van a haber personas que son acusadas y responsabilizadas por haber perdido el cargamento. Obviamente, sí es bien cierto que el señor Nicolás Maduro es un puente o que se está haciendo la vista gorda o que esto es una ruta que él está permitiendo, asumiendo que ese es el caso, pues esto le pone mucha presión a él con respecto a los narcotraficantes, right? Y esa gente no llevan cuentas. Están estrangulando las rutas del narcotráfico, están estrangulando económicamente los carteles, están poniendo presión militar y también presión psicológica por encima de Maduro. No creo que van a invadir el país como tal, como hicieron con Noriega, pero no lo descarto. Esto es una manera del presidente Trump de apretar y apretar y apretar, y está causando muchas pérdidas, mucha presión, mucho estrés. Y es una manera de casi de deprimir, right? Y de atacar y aterrorizar básicamente a los terroristas que él tiene nombrados. Eso es muy interesante, es muy histórico, porque ya él dio la luz verde. Si tienen que morir personas en los barcos, que se mueran, pero no van a traficar drogas ya más de esa costa. ¿Cuánto tiempo durará? No sé, pero esto va a tener un impacto enorme. Eso le quería preguntar, la forma como se ejecutó la operación no se habría hecho bajo el marco de los derechos humanos, sino del marco del derecho de la guerra, que es decir, bajo los parámetros del DIH. ¿La lucha contra el narcotráfico se va a regir ahora por el DIH y no por los derechos humanos? ¿Usted qué opina? Para Donald Trump, si tenemos que medir por un lado el daño que está haciendo en nuestra sociedad, en mi país, particularmente del fentanilo, no tanto la cocaína, y estamos midiendo el daño que es ocasionado
por apretar un botón y matar a 13 personas que debían de saber que narcotraficar no es lo más inteligente ni lo más legal, pues es el peso del costo-beneficio. Y Trump ha tomado la decisión de que si tenemos que perder 13 vidas para hacer un deterrence y para que estas personas sepan que si se monta una lancha, no van a venir a pagar una justicia en los Estados Unidos. No vamos a gastar dólares, no vamos a tener cortes, ni abogados, ni defensores públicos, ni... No. Sencillamente, y ni siquiera hay un gasto de un entierro. Trump es muy eficiente, es muy psicorrígido, es de frente, y ya él ha puesto su mano dura y ha dicho hasta aquí no más. Muchas personas lo podrán criticar, right? Derechos humanos, el World Health Organization, las Naciones Unidas, pero no va a permitir que sigan mandando drogas a este país, matando a las personas que lo eligieron a él para dirigir al país y proteger a sus ciudadanos. No va a pasar. Abogado, el presidente Trump habló del Tren de Aragua. Sin embargo, hay muchas personas que se preguntan dónde queda el Cartel de los Soles. Tengo aquí la designación del pasado 25 de julio del Cartel de los Soles como una organización terrorista y dice que proporciona apoyo material al Tren de Aragua, ambas organizaciones terroristas extranjeras. Si están atacando así a cualquiera que haga parte o del Tren de Aragua o del Cartel de los Soles, y Estados Unidos dice que Nicolás Maduro es el capo del Cartel de los Soles, ¿pasaría lo mismo con un avión que salga por el Caribe llevando a la cúpula del régimen o al mismo Nicolás Maduro? ¿Cuál es la diferencia? Right? Obviamente, si el presidente Maduro se quiere entregar y él anuncia eso, pues no lo van a disparar en el aire ni en un avión ni en un barco. Pero mientras, sí, y además, vuelos de narcotráfico son muy pocos en estas épocas, casi todos por lanchas y por barcos atrás del Caribe y lo demás. Pero si es un avión que está en aire, que está sospechoso de estar cargado de drogas, como hacían muchas veces en los años 70, 80, casi ya los 90, y disparaban por los Everglades y en esos lugares, o disparaban muchas veces en las Bahamas o las aguas cercanas, y luego los barcos recogían y metían. En la época mía era muy popular eso. A Trump no le importa. Carro, tren, avión, patín. Si tú vas a narcotraficar drogas al país, él en alta mar, en aguas internacionales, en aguas donde sea, él va a tomar las medidas más drásticas. Él ve esto como una guerra, como una batalla, como reaccionamos en Hiroshima y Nagasaki, diciembre 7 de 1941. Este país por muchos años ha permitido invasión de drogas, invasión de carteles, algunos presidentes más que otros, pero este presidente en mi vida es el que más ha dado con la mano dura y va a seguir. Y creo que veremos resultados en cuanto a los precios del fentanilo en la calle, la cantidad de muertos por sobredosis y lo demás. Y creo que eso al final va a ser lo que Trump va a sacar para decir, mira, mi acción tuvo resultados. Y yo creo que lo vamos a ver. Quisiera preguntarle dos cosas y que me responda rápidamente. Primero, esto se había visto antes porque por años hemos visto esta guerra contra las drogas, pero no habíamos sido testigos de algo como lo que sucedió hoy. Y usted hablaba hace algunos minutos sobre que esta presión está estrangulando, por decirlo así, las rutas del narcotráfico. Uno podría pensar que esta red terrorista, esta red de narcotráfico, buscaría otras rutas, por ejemplo, por el Pacífico, ¿se verían acorraladas? ¿O creería usted que definitivamente podrían ser persuadidos y quedarse quietos? Mira, yo creo que cuando tú cierras por aquí, abren por allá. Eso es lo que yo he visto en mis 50 años en el cuerpo antidrogas como policía y defendiendo narcotraficantes. Yo me he sentado con ellos en Colombia y he estudiado y he aprendido mucho por ambos lados. Mira, si estrangulan por aquí y abren por allá, Trump va a estrangular por allá y por acá. Y no va a terminar decisivamente la guerra contra las drogas, porque eso siempre va a haber rutas y maneras diferentes. Pero en las épocas viejas se disparaban a los motores de las lanchas rápidas, de las pangas y lo demás, para deshabilitar o inhabilitar el barco y luego coger la tripulación, mandarlo a Tampa, procesarlo y después de 5 años mandarlos a Colombia o Panamá o Honduras, Ecuador. Y eso se terminó. Esto es, ¿sabes qué? Sales en barco, boom, bombazo y adiós, ni siquiera un entierro.
En ese sentido, esto sí es completamente histórico y novedoso. Pues, abogado Rick Díaz, estaremos haciendo el seguimiento a las acciones que se están tomando. Decía el secretario Rubio, a nadie debe tomar por sorpresa esto, y para eso están esos buques en el Caribe. Vamos a ver hasta dónde llegan en esta lucha, en esta escalada de la lucha contra el narcoterrorismo. Gracias por haber estado con nosotros. Rapidito, porque hay muchos temas, el ajedrez político se está moviendo y no se detiene, y quiero comenzar con la continuación del despliegue de los buques en el Mar Caribe y cómo el oficialismo venezolano ha utilizado este despliegue para tratar de alguna manera de reforzar su base interna. Veíamos a Nicolás Maduro el día de ayer, decía que quiere transformar a Venezuela en una república de armas. También decía que se preparan para la guerra contra Estados Unidos. Y además lo que dijo sobre que Marco Rubio quería manchar de sangre las manos de Donald Trump con sangre venezolana, ¿no? Muy fuerte. ¿Cómo interpretas esta estrategia de Maduro? ¿Cómo se convierte todo este escenario? Cuéntanos. Bueno, yo veo a un Nicolás Maduro profundamente confundido, Laura, porque en principio le dice al presidente Donald Trump que él es el presidente de la paz y que si él quiere la paz, su principal aliado va a ser él, Nicolás Maduro, para esa supuesta paz. Luego habla de una república en armas. Todos sabemos que no tiene las capacidades mínimas para lograr ese objetivo. Ha tratado que incluso los corresponsales internacionales hagan esas coberturas en las plazas Bolívar del supuesto adiestramiento militar de los venezolanos. Todos sabemos que eso es una gran mentira, que ni siquiera el número de supuestamente milicianos alcanza el número de votos, y además sabemos todas las trampas electorales que aplica. Él quiere hablarle a su base interna, tratar de demostrar poder dentro, pero lo que hizo durante las últimas 48 horas fue pedir clemencia. Incluso me llama la atención porque hay quienes dicen que la estrategia de Estados Unidos es precisamente dividir internamente a el régimen de Nicolás Maduro, que hayan algún tipo de traiciones, que hayan fracturas entre ellos, y eso es lo que precisamente Nicolás Maduro pretende entre el presidente Donald Trump y Marco Rubio. Le dice, mira, tu jefe de Estado está asegurando que quiere ir con todo, tú eres un hombre de paz, él va a manchar de sangre tus manos, tratando entonces de crear esa rivalidad. Adicionalmente decía que bueno, que era el exilio cubano o particularmente el mundo mayamero el que se estaba imponiendo en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado. Ojalá sea así, Laura, porque precisamente ese exilio cubano que conoce también la naturaleza de estos regímenes es el que sabe exactamente el diagnóstico correcto. Y yo creo que aquí, más allá de Nicolás Maduro y de toda su retórica, creo que hay que destacar algo importante que está pasando dentro de la política de Estados Unidos con miras a las recomendaciones que le hacen al presidente. El consejo editorial del Wall Street Journal, Laura, un medio de comunicación importantísimo, ha hecho un artículo que a simple vista parecía una especie de crítica al presidente Donald Trump. Colocaban así como que los juegos de guerra hacia Venezuela del presidente Donald Trump. Pero realmente este artículo del consejo editorial no es una simple opinión de uno de sus columnistas. El consejo justamente se reúne y dice que derrocar a Nicolás Maduro es un objetivo loable, es decir, como válido. Esto es lo opuesto a un objetivo censurable. De alguna manera es un espaldarazo, y enumeran algunas cosas que incluso han estado en duda en algunos medios de comunicación de Estados Unidos. Hablan específicamente del robo a las elecciones, de que efectivamente Nicolás Maduro es el jefe de un cartel criminal. No todos los medios lo manejan así, de que adicionalmente Maduro y su régimen es aliado de todos los enemigos de Estados Unidos. Reconocen que es una potencia de fuego considerable la que está en el Caribe. También hemos visto a exfuncionarios y otras personas asegurar que no es suficiente esa potencia de fuego.
y hablan entonces de la salida del dictador. ¿Por qué esto es importante, Laura? Porque también hay que construir una opinión interna dentro de los americanos, porque si hay una acción que vaya más allá de simple actuación en las aguas internacionales, esto de alguna manera tiene que tener el respaldo del pueblo estadounidense. Y aquí vemos un medio de comunicación que lo está preparando. Otros medios, como te decía, más bien están haciéndole el favor a Nicolás Maduro, tratando de pintar a una Venezuela que no quiere ningún tipo de intervencionismo, como lo ha venido haciendo Enrique Capriles Radosky, también haciendo giras en medios en inglés, no en español, para tratar entonces de vender esa idea o colocar entonces a venezolanos alistándose para defender la patria. Realmente no es la realidad y este tipo de comunicaciones dentro de Estados Unidos son muy, muy valiosas. Le dicen sí al presidente Donald Trump y comparto definitivamente la idea que si hace este tipo de acción, tiene que completarla. Y hablando de completarla, entonces sería sacarlo del poder. Y justamente ese artículo al que te refieres también señala que Edmundo González podría posicionarse rápidamente si esto se hace efectivo. Y también me llama la atención algo que dijiste sobre lo que está jugando Estados Unidos, y algunos analistas también destacaban el hecho de jugar al cansancio. Eso lo leí el fin de semana, y jugar de alguna manera psicológicamente, y justamente también tiene que ver con lo que decías, ¿no? De tratar de enfrentarlos a ellos, entre ellos mismos. Pero a la par de esa retórica, el régimen envía a Jorge Rodríguez a China para asistir a un desfile militar y reforzar de alguna forma vínculos, ¿no? Una visita en el contexto de las tensiones con Estados Unidos y lo relevante que es para Maduro mostrar esa alianza con Pekín, Gaby, en este momento, tomando en cuenta que él no viajó. El tema es precisamente ese, Laura. Él no viajó porque no pudo viajar, porque los barcos le están vigilando de cerca, porque Estados Unidos está y lo tiene en la mira. Esta cita era absolutamente imperdible para un Nicolás Maduro. Recuerda que si esto lo estuviéramos viendo, no sé, en una película de Superman, de la Liga de la Justicia, estaríamos viendo la gran convención de los malvados del mundo. Ahí va a estar Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un, o sea, es decir, van a estar todos los dictadores, los asesinos, el lado del mal, el llamado eje del mal, reunido en pleno durante esta semana a partir del jueves para justamente tratar de darle bofetadas a Estados Unidos y bueno, y toda la historia que conocemos, que ellos quieren restablecer el nuevo orden mundial. Para Nicolás Maduro era importantísimo estar en esta cita y lamentablemente todo lo que está pasando en el Caribe se lo impide, porque él no puede tener ningún tipo de riesgo como lo tuvo Alex Saab de hacer una parada en un lugar y ese paso en falso le valga la libertad. Manda a Jorge Rodríguez, obviamente baja muchísimo el nivel, no sabemos qué tipo de relaciones puede tener, de reuniones pueda tener Jorge Rodríguez, pero se pierde una cita importantísima. Adicionalmente, en esa cita ellos van a tratar entonces de hacer planes contra Estados Unidos y las democracias, y está todo el tema de Vladimir Putin alargando las conversaciones con Zelensky, lo que serían las sanciones a India, que todavía no han tenido un impacto. Estados Unidos ahora podría sancionar a China para presionar a Vladimir Putin, es decir, allí se estaba decidiendo la próxima década por el lado de los malvados, si lo queremos ver, como te digo, de una manera tipo caricatura, y Nicolás Maduro no está en la fotografía. Incluso hay que remarcar, Donald Trump los manda en el momento perfecto porque tiene una negociación en pleno con China, tiene a Colombia buscando no ser desertificado, Brasil también tiene aranceles altísimos, México con complicaciones severas con lo que serían sus relaciones con Estados Unidos. Era el momento perfecto para que Nicolás Maduro no recibiera un apoyo contundente y que nadie lo esté protegiendo realmente. Ahora, Marco Rubio también ha iniciado una gira por América Latina para dar un giro en la relación de Estados Unidos con la región. ¿Qué puede significar para la relación bilateral, sabiendo las alianzas que existen en algunos de estos países con Maduro y las conexiones transnacionales, desde los cárteles mexicanos, con la banda el Tren de Aragua o incluso el Cartel de los Soles, ambos con origen en Venezuela, Gaby?
Sí, bueno, él visita Ecuador. Ecuador fue la primera nación junto a Paraguay que declaró que el Cartel de los Soles es una organización criminal narcoterrorista. Entonces, por un lado, ya tiene como un apoyo natural por parte de esta nación, pero con México las cosas son distintas, porque en primer lugar los ha presionado por el tráfico de fentanilo a través del área comercial. Obviamente es el vecino, es uno de los países más importantes para Estados Unidos y Estados Unidos está presionándolo mucho más para que luchen contra el narcotráfico. Dentro de México están felices que haya algún tipo de presión porque justamente el gobierno de Claudia Sheinbaum ha permitido que estos narcotraficantes vayan a sus anchas, también lo hizo López Obrador y hay quienes aseguran hay una relación estrecha entre ambos. No solamente se trata de combatir a esos criminales, a los narcoterroristas en aguas internacionales, sino algo que han estado señalando los analistas en México y es que Rubio necesita también atender lo que serían las redes de protección política, porque si esas redes de protección política siguen existiendo, todos los demás carteles que han venido siendo desarticulados de alguna manera se regeneran y siguen creciendo. ¿Cómo puedes atender esas redes de protección política? Atacando a Nicolás Maduro, diciéndole a Claudia Sheinbaum, ya no te voy a permitir que los sigas protegiendo, viendo llamados como el del senador Ted Cruz que le decía, tenemos que estar en tierra mexicana actuando a través de la DEA y de los demás funcionarios antinarcóticos para entonces lograr una respuesta definitiva. Obviamente Claudia Sheinbaum no va a cumplir este tipo de discurso, no sé cómo también se va a zafar porque las presiones son significativas, pero lo cierto es que una de las prioridades es combatir los carteles de la droga, que sería exactamente igual combatir a Nicolás Maduro en el poder. Ahora, también hay un elemento importante en el terreno de los derechos humanos y es que Noruega, que ha jugado un papel central como mediador, ahora ha endurecido su discurso denunciando el incremento de las desapariciones forzadas en Venezuela. ¿Cómo impacta, Gaby, rápidamente este cambio de tono, sobre todo en el rol de Noruega y en el futuro de los diálogos políticos con el oficialismo? Porque esto es súper importante. Es que yo creo que ahorita los diálogos políticos se esfumaron completamente, no hay posibilidad alguna. Adicionalmente, esta nación vivió en carne propia cómo Nicolás Maduro se vacila a todo el mundo. Él está este fin de semana pidiendo clemencia y acaba de detener nuevamente a 2 dirigentes políticos de 20 de Venezuela. Ellos no van a parar, ellos van a seguir haciendo todas estas desapariciones forzosas, van a acercar incluso a su círculo más íntimo, pero están en una situación bien particular. Hemos visto esta supuesta boda que estaban organizando a la hija de Padrino López. Realmente si ellos están tan infiltrados que ya saben la lista de invitados, dónde iba a ser todo, ellos saben que están al desnudo y que cualquier tipo de organización, cualquier cosa que hagan distinta, allí puede ser entonces la cita con la justicia. Realmente es una situación muy delicada para ellos y hay que ver entonces si, como pide el Wall Street Journal, esto se lleva hasta sus últimas consecuencias, que sería lo importante. Yo entiendo el juego psicológico, la demostración de poder, pero Nicolás Maduro también ha aguantado de todo y él se está jugando su libertad o su vida. Y pueden entonces resistir lo suficiente, no un simple susto como el que hasta ahora hemos visto que él ya ha vivido. Los barcos en el Caribe estuvieron en la primera administración, todas estas presiones de otras naciones que en un principio ayudaban con el diálogo han hecho lo propio. Europa ha tomado pasos que normalmente no toma. Nada de eso es suficiente si realmente no hay una acción física, algo que sea completamente distinto e inesperado para Nicolás Maduro. A partir de allí, yo sí creo que los militares no están más con él, necesitan una salida, necesitan traicionarlo, pero con ciertas garantías, e incluso dentro de su círculo de poder podrían haber traiciones siempre y cuando el susto sea real
y definitivo. Nuestro país ha contabilizado una cifra histórica en días sin homicidios en todo el territorio nacional. La realidad que ahora experimenta El Salvador es el resultado de las diferentes estrategias en materia de seguridad implementadas por este gobierno. Durante décadas, El Salvador sufrió una época de violencia extrema causada por estructuras criminales como las pandillas. Los gobiernos anteriores, a lo largo de 30 años, apenas lograron celebrar 2 días sin homicidios. Esta realidad dio un giro de 180 grados cuando el presidente Nayib Bukele declaró la guerra contra los terroristas, obteniendo resultados excelentes que permitieron alcanzar 1000 días sin el derramamiento de sangre de inocentes. Y resulta ser que sin cambiar ejército, sin cambiar policía, tú echas a andar la operación de rescate más grande de un país para liberarlo de un grupo de asesinos seriales y a la vez rescatar a 6 millones de salvadoreños. Esto ha sido posible a través del marco legal y constitucional que permite la implementación del régimen de excepción, una medida que cambió la forma de combatir a las pandillas. Resulta interesante saber que más del 80% de estos 1000 días sin homicidios se dieron dentro del régimen de excepción. ¿Era o no era la herramienta que teníamos que usar? El trabajo del Gabinete de Seguridad, liderado por el presidente Nayib Bukele, no solo logró frenar las miles de muertes de salvadoreños honrados, sino también disminuir el cometimiento de otros delitos. La cantidad de delitos del año pasado contra este año tiene una reducción del 44% de todos esos delitos. Con estas acciones queda demostrado que en nuestro país ya no se tolera el accionar criminal y que el gobierno no descansará hasta erradicar hasta el último pandillero en el territorio. Eduardo Trujillo, Noticiero El Salvador. Bueno, y sobrepasar los 1000 días sin homicidios desde que el presidente Nayib Bukele llegó al gobierno a la fecha es un logro sin precedentes, donde destacan las acciones y pasos que se siguieron para alcanzar esta meta, con las cuales estas medidas forman parte, por cierto, de un plan el cual se conquistó la verdadera paz, tranquilidad con la cual soñaron todos los salvadoreños. Un plan control territorial que marcó una ruta al inicio del mandato del presidente Nayib Bukele para solucionar uno de los problemas más sensibles de la población, la violencia de las pandillas. Con esta directriz se instaló una forma diferente de combatir a las pandillas en las calles, con contundencia, golpeando a sus financistas, dotando a la policía y Fuerza Armada con equipo tecnológico y letal, para no darle tregua a estas estructuras criminales que estaban enquistadas en comunidades y colonias. Posteriormente se echó mano de una herramienta jurídica, el régimen de excepción, para que estos terroristas ya no se siguieran burlando de la autoridad. Se amplió el tiempo de detención de los pandilleros en Bartolina. Su pertenencia a estos grupos ilícitos fue considerado un peligro, provocando mantener a estos sujetos tras las rejas y alejados de la ciudadanía honrada. Esta medida clave necesitó de algunas reformas legales que generaron cambios tanto en el Código Procesal como en el penal, debido a que se estaba tratando con personas que agarraban a sus víctimas sin piedad, hasta acabar con sus vidas. Esto llevó a los diputados a endurecer las penas para que estos sanguinarios pasaran el resto de su existencia en una celda sin ver la luz del día. Y como parte del éxito de este plan asombroso para el mundo, se construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, la prisión adaptada para los criminales más peligrosos del país e incluso de la región, un recinto con estrictas medidas de seguridad y aislamiento, donde es ejemplar su estancia, que simboliza el peor escarmiento por haber enlutado a todo un pueblo que hoy con estas medidas y al cumplir los 1000 días sin homicidios, celebra la redención de una era de muerte. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Y para el analista Rafael Goches, los 1000 días sin homicidios son el reflejo de la voluntad política del Ejecutivo para brindar a la nación la tan anhelada paz. Por ejemplo, 1000 días sin homicidio y se dice, digamos, se recuerda más fácilmente, pero yo creo que el dato más importante es el paso de lo que tuvimos antes, de un promedio de 106 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que era el mayor del mundo, sí, a una cifra menor de 2 y
proyectada hacia un homicidio por cada 100.000 habitantes. La operatividad de las fuerzas del orden en cada rincón del país es fundamental para mantener los buenos resultados, dice el analista, además de la transformación de instituciones que responden al objetivo de seguir brindando la seguridad a la nación. Desde 2021 para acá, entonces sí ya se puede hablar de una gobernabilidad. ¿Por qué? Porque todas las instituciones del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, junto con la Fiscalía y otras instancias, están en el mismo objetivo. Y solo así se podía llegar a erradicar un fenómeno tan grave como era el de las pandillas. Las estrategias en esta materia además han logrado reducir incluso la delincuencia común. También el país obtiene un resultado histórico en reducción de la tasa de impunidad como muestra de la capacidad de la policía y Fuerza Armada. Los culpables son localizados, son capturados y son procesados y son condenados, ¿verdad? Entonces, ese mensaje es importante porque te está diciendo, miren, aquí realmente no hay impunidad. Las autoridades no bajan la guardia y sostienen la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción como herramientas claves para el éxito de la seguridad, que es reconocido a nivel internacional. Que tiene que ver mucho con la seguridad. Pero antes decirles que El Salvador es sede de la primera cumbre global de derechos humanos. Esto es una iniciativa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la presidenta, por supuesto, de la Federación Iberoamericana, Raquel Caballero. Hoy El Salvador es sede de esta primer cumbre de derechos humanos, un foro institucional e internacional también de máximo nivel que reúne a todos los referentes de derechos humanos del continente. Este tipo de encuentros, solo para que también tengan ustedes un poco de contexto, plantea un diálogo mundial estratégico e interdisciplinario sobre los retos emergentes en materia de derechos humanos. Y nosotros, a pesar de críticas sin duda de pequeños grupos, somos un referente de derechos humanos y por supuesto que hacemos las cosas de la manera correcta y siempre poniendo en el centro a los salvadoreños. ¿Cuál es la participación, Macarena, de suya en esta primera cumbre global de derechos humanos? Lo has expresado a la perfección. Es muy importante que El Salvador sea precisamente sede de esta primera cumbre global de derechos humanos que tiene presentes a más de 60 delegaciones internacionales, tanto de Europa como de América, y que constituye una red muy importante en materia de derechos humanos, donde El Salvador se coloca como referente pese a la desinformación, movida por agendas globalistas y por activistas políticos que se disfrazan de periodistas, y además a nivel mundial. Yo participaré mañana en una ponencia magistral, donde hablaré sobre la visión de los derechos humanos en El Salvador desde la perspectiva española. Y bueno, la verdad es que he tenido oportunidad, porque llegué ayer a El Salvador desde España, y me marcho mañana porque, como te decía, este viaje ha sido muy cortito, de tan solo 2 días. Demasiado corto. Demasiado corto, sí. Sin lugar a dudas. Casi paso el mismo tiempo volando que el tiempo que voy a estar aquí en El Salvador. Sí. Pero el viernes empieza el colegio, mi niño de 5 años, el colegio de mayores, y para mí es muy importante estar a su lado en ese momento, ¿no? Exactamente, también, claro. Y acompañarla al colegio. Así que cuando la procuradora, mi querida Raquel Caballero de Guevara, me pidió que participara para apoyaros, le dije que sí, que por supuesto que sí, pero que teníamos que hacerlo conciliable con mi prioridad como madre. Claro. Y lo hemos conseguido, gracias a Dios. Bueno, desde ayer llevo conversando con los distintos participantes, son procuradores de derechos humanos de todo el mundo, y estoy expectante por escuchar sus ponencias, porque realmente ayer todavía escuchaba muchas reticencias, ¿no?, sobre la visión que tienen de la transformación, del renacimiento, del milagro que está ocurriendo en El Salvador. Claro, mi ventaja, gracias a la generosidad del presidente Nayib Bukele y de todo el equipo de seguridad con el ministro Villatoro a la cabeza, mi ventaja es que a mí no me lo ha contado nadie. O sea, yo puedo atestiguar cómo, por ejemplo, en el CECOT no hay vulneración alguna de derechos humanos de los presos, porque lo he vivido en primera persona. ¿Ha estado ahí? Así mismo es, porque estuve allí el pasado mes de octubre. Yo puedo atestiguar cómo el régimen de excepción no supone vulneración alguna
para la población honesta de sus derechos y libertades. Todo lo contrario, están encantados, porque yo he estado en los barrios más peligrosos de El Salvador, de San Salvador, hablando con la gente de la calle que antes no podía vivir en libertad, conociendo sus testimonios de primera mano, con lo cual nadie me lo tiene que contar. Cuando mañana esos procuradores de derechos humanos hablen de posibles vulneraciones de derechos humanos, mi pregunta va a ser clara. ¿Qué decían ustedes cuando en El Salvador se asesinaba una media de 60 salvadoreños al día? ¿Qué decían ustedes? ¿Que esto era una democracia? ¿Una democracia bañada en sangre? No, hombre, no. Así que bueno, mañana va a ser interesante mantener la posición, pero es sencillo, porque estamos en el lado correcto, por convicción. Claro, ahora bien, desde su punto de vista y también como una óptica muy internacional, ¿qué representa para El Salvador, y obviamente esto ante estas diferentes críticas que existen, que El Salvador vulnera los derechos humanos? ¿Qué existe que en El Salvador se dé esta cumbre global de derechos humanos precisamente acá? Es decir, quisiera conocer el análisis del contraste. Es un posicionamiento estratégico geopolítico a nivel internacional y es todo un símbolo, igual que tenemos el CECOT como símbolo mundial de la lucha contra el crimen organizado, que precisamente El Salvador sea la sede de la primera cumbre global de derechos humanos. Es desde luego un posicionamiento que se superpone, que se sobrepone a toda esa agenda globalista de desinformación que habla de El Salvador como un país donde no hay derechos y libertades. Mañana mi petición a estas más de 60 delegaciones internacionales que están presentes va a ser muy clara. Escuchen mis palabras donde no van a encontrar un relato, van a encontrar hechos objetivos, porque si algo tiene el gobierno de Nayib Bukele, su presidencia, es que por Nayib, por Bukele, hablan sus hechos, no sus palabras. Amén de ser de los pocos políticos a nivel mundial que lo que prometen lo cumplen. Pero ya podemos irnos a hechos después de estos años de presidencia. Pero lo que les voy a pedir a las delegaciones internacionales es que hagan el ejercicio de salir a la calle, para que vuelvan a sus países con el relato del pueblo, que es el que importa. Ya que no les es suficiente que sea el pueblo con más de un 92% de aprobación el que afirma y reafirma que Nayib Bukele es el presidente que por fin merecía El Salvador, que salgan a la calle y lo escuchen por sí mismos. Si no creen en las encuestas que mes tras mes le dan al presidente Nayib un éxito, una aprobación, una tasa de aprobación superior al 90%. Claro. Hasta las encuestas de los opositores. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no es lo mismo, creo yo, que te juntes en un salón, expongas, refutes, dialogues desde tu punto de vista respecto a cómo se puede ver El Salvador, si no salen a la calle. Así mismo es. Es lo más importante, pero ¿qué es lo que sucede? Que en todo este tipo de organismos internacionales que se esconden bajo nombres grandilocuentes, hay muy poca realidad de la calle. Y esto es algo común en muchos países del mundo, desde luego en España en primera persona. Como la distancia entre la calle y la clase política, la casta política cada vez es mayor, porque a los políticos, una vez que piden la confianza del pueblo y la obtienen, y tienen su escaño, tienen sus sillones públicos, se les olvida a quién sirven. En esto también el presidente Nayib Bukele es un ejemplo a nivel mundial, porque tanto él como todos los diputados de su partido, desde aquí mando un beso enorme a mi querida Alexia Rivas en particular, lo que hacen es demostrar que están al servicio del pueblo y que hacen una política de calle, atendiendo a las necesidades del pueblo. Fíjate, tenemos el ejemplo, que también ha sido noticia a nivel mundial, en España también, del recién nombramiento de la nueva ministra de Educación, militar, con una carrera extraordinaria, con un servicio a la patria extraordinario. Bueno, se habla de dictadura porque se imponen unas normas de cortesía, como decir por favor, decir gracias, porque se impone un determinado corte de cabello y un decoro adecuado. Claro, parte del orden. Parte del orden, pero que hay que explicar cuál es el contexto y cuál es la realidad de El Salvador para entenderlo adecuadamente. Los pandilleros tienen una estética determinada, que no solamente les definen los tatuajes, que es por lo que son más famosos a nivel mundial. Ya no hablo de El Salvador, que conocéis perfectamente esta realidad porque la habéis sufrido. Pero es que además de esa estética que se muestra a través de los tatuajes, tenían un corte de cabello determinado. ¿Qué es lo que sucede? Lo que no conoce el mundo en general, porque hay que preguntar, hay que venir con mucho respeto a El Salvador,
Lo que no conoce el mundo es que en las propias escuelas habían nidos de pandilleros porque iban a captar a los niños y a los jóvenes salvadoreños. Les obligaban a involucrarse y a formar parte del crimen. Y para tener la señal externa de que formaban parte del crimen y que eran miembros de una pandilla determinada, adoptaban un corte de cabello determinado. Se acabó. Se acabó. Es que la guerra total contra las pandillas es a todos los niveles, incluida también la estética. ¿Qué se les enseña hoy a los jóvenes y a los niños en El Salvador? Valores que no tienen que ver con la ideología. Los lunes cívicos es algo extraordinario, que ya lo quisiera yo para España. Porque además, fíjate, hay algo que es muy importante también destacar. Lo público tiene que ser mejor que lo privado, porque es la gestión de la red pública, de lo que nos pertenece a todos, pero sobre todo de lo que paga el pueblo con sus impuestos. Claro, contribuyente. Exacto. Esa es la instrucción del presidente Nayib Bukele. Lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele, haciendo una auténtica revolución en la educación pública, es permitir que cualquier salvadoreño, al margen de su economía cuando nace, al margen de su cuna, pueda acceder a una educación de calidad, algo que ya se tenía antes en las escuelas privadas, como ocurre en España. Pero claro, si solo tienes una educación de calidad en las escuelas privadas, lo que consigues es que solamente la élite pueda acceder a una educación de calidad. Lo importante en El Salvador, con las normas que se están imponiendo, es que los niños en la educación pública también van a tener acceso a un aprendizaje en valores. Y por supuesto, esos lunes cívicos son maravillosos. Cuando yo he visto las imágenes de los niños salvadoreños en el izado y en el retirado de la enseña nacional, de la bandera, cantando el himno, pero ¿quién puede criticar que se enseñe desde la cuna, desde pequeñitos, a los niños en la educación pública el amor a la patria? Claro. Esto no tiene que ver con ideología, es el amor a la patria. Y es como siempre debe haber sido. Claro, así mismo es.